¿Popper votará por Antauro? Oh, con esa frase. Sí, ahora va a ser antaurista, ¿no? Sale Popper con su bandera de Antauro. ¿Te imaginas? ¿No? Las iglesias tienen un montón de propiedades y hablan de que tienes que dejarlo todo para que allá consigas la propiedad que tanto deseas, ¿no? El terreno del paraíso, claro. Y el diezmo, hay que decirlo así. ¿Por qué se cobra el diezmo? Eso también es parte capitalista, ¿no? El libro rojo de Mao, no, señores. No es el libro rojo de Mao. Lo presentamos así. Lo presentamos así, caballero. Con usted. A ti por ejemplo, a mí algo que mucho me molesta es cuando alguien se pone en una posición intermedia y no se define. Ay, no, los tibios. Los tibios, ¿cómo me llegan al ¿Has probado Popper? No. ¿Quieres probar? Especial. Patria o muerte, carajo. Patria o muerte. Bienvenidos a otra entrega más de Patológicos. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, gente? Aquí saludando a Alejandro el Profe y tenemos un invitado especial el día de hoy, mi querido Popper. Un invitado especial. Patria o muerte, carajo. Patria o muerte. Lo dijo él, no lo dije yo, por favor. El único podcast que te eyacula ideas, ¿sí? El único podcast que te embaraza de conocimiento. La envergación de conocimiento, como siempre, la palabra, ¿no? Con usted, obviamente, pues, ¿qué haría yo sin usted, señor? ¿Qué haría yo sin los datos? Sería pues Hoy haremos el honor al botón. Al botón. Bueno, hoy día pues el tema que nos reúne acá, señor, es mire este libro acá. Este libro acá necesito pues no las palabras, sino el color nomás. A puro color. Muchos van a decir que es el libro rojo de Mao. No, señores, no es el libro rojo de Mao. Lo presentamos así. Lo presentamos así, caballero. Con ustedes, nuestro invitado Aníbal Estacio. Un aplauso para el señor Aníbal Estacio. Gracias por ese caluroso. Fue como ¿sintiste un bullying, algo al respecto? ¿O como... No. Me he emocionado. ¿Te vas a poner rojo, dice? Sí, me voy a poner rojo. Te vas a enrojar. Del rostro, porque de otras cosas ya soy rojo. Rojo también. Sí, ya. También eres gay, ¿no? Sí, también soy gay. Y escribo con la mano izquierda. O sea, yo nací zurdo. Tú naciste ya como que... Yo estaba predestinado. Destinado ya a abolir el... Cuando me despierto por el lado izquierdo. O sea, claro. Sí, yo no sé. Eres de compartir también demasiado. Claro, todos por igual. Todos por igual. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitación a ambos. Has estado viendo los dos primeros capítulos, ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho. Una felicitación por el estudio, está muy bonito también. Al final. Pero muchas gracias, ha sido muy interesante. Y la única corrección quería que no es Patria o muerte, porque esa es la visión más antaurista. Che Guevarista, ¿no? Entiendo que Che Guevara lo acuñó, ¿no? En la de ahora es antaurista, así que acabas de decir yo diría proletariado. ¿Popper votará por Antauro? Oh, con esa frase. Ahora va a ser antaurista, ¿no? Sale Popper con su bandera de Antauro. ¿Te imaginas? No, es una cosa rara. En Plaza San Martín. Oye, me llama la atención mucho, antes de empezar a hablar de tema serio, tu gorrito de Peaky Blinder. ¿Es inspirado en la serie Peaky Blinder o es un gorrito...? No, es una boina común. O sea, me la compré porque me gusta. Claro. De hecho, la compré en H&M, ¿no? Yo creo que cada cosa... Sí, yo creo que cada cosa tiene como que su símbolo. Entonces, yo siento de que eso es intelectual, ¿sí o no? Tú sabes que si el Che Guevara de repente por esta hora se despertara y viera que todo el mundo tiene ahí el polo de Che Guevara, reclamaría derechos de autor, ¿no? Sí, a lo hablando huevadas en Indecopy. Pero por supuesto que reclamaría. O sea, si Marx supiera cuántos libros vende, seguramente lo más probable es que cobraría por ellos. Ya no sobreviviría a expensas de su amigo Engel, dices. Lo que pasa es que y además Engel seguramente sería el que organizaría todo, porque él es el burgués. Sería el dueño de la editorial donde publicaría Marx, ¿no? Sería el dueño de la editorial. Lo que pasa es que hay una confusión, ¿no? Los marxistas somos marxistas, pero no somos, no sé, jesuitas, franciscanos, no hemos hecho voto de pobreza. Esa es otra cosa muy distinta. La gente asocia erróneamente que ser marxista implica... ser pobre. Sí, y además apartarse del sistema capitalista. Y eso no es así. Toda persona que critica un sistema vive dentro de ese sistema y por lo tanto usa las herramientas de ese mismo sistema para criticarlo. O sea, la Revolución Francesa con los jacobinos, ¿no?
se da precisamente porque tenían acceso a la imprenta, tenían acceso a todos los medios que se fueron desarrollando antes en el sistema feudal, no directamente en el sistema capitalista que ellos instauran, sino anterior a ellos. Entonces, igual los marxistas usamos redes sociales para criticar al sistema, porque si no lo hacemos, entonces ¿a quién le llega la crítica? Además? Igual es un poco incongruente utilizar elementos que nacieron en un tipo de modelo económico cuando criticas ese modelo económico. ¿No te parece un poco incongruente eso? Claro. Pero hay dos cuestiones. Hay algo interesante, ¿no? Porque cuando uno de pronto está viviendo de pronto una vida capitalista, en un sistema capitalista, recibes una educación de tipo capitalista e incluso las propias creencias están relacionadas con el capitalismo, ¿no? Las iglesias tienen un montón de propiedades y hablan de que tienes que dejarlo todo para que allá consigas la propiedad que tanto deseas, ¿no? El terreno del paraíso, claro. Y el diezmo, hay que decirlo así, ¿por qué se cobra el diezmo? Eso también es parte capitalista, ¿no? Pero el hecho de aclarar de pronto lo que dice Aníbal es que si Aníbal lo ves por Larcomar o si lo ves tomándose, no sé, o comiendo un Starbucks, una butifarra de pronto del Parque Kennedy, no le vas a decir, oye, ¿tú no eras comunista? ¿No se supone que tú no tienes que comer? No, pues, o sea, es como cuando te preguntaron, creo que fue Anta, quien te preguntó. Anca, ¿no? Anca. Sí, quien te preguntó, señor, si usted es comunista, ¿por qué tiene un trabajo, no? Literalmente te dijo eso. Es tan contradictorio como eso, ¿no? No, es que ahí hay dos cuestiones. La primera es que el marxismo no es una teoría ética. Marx hace una teoría económica. O sea, lo que está haciendo es una crítica a la economía política. Entonces, él va a criticar el sistema capitalista en tanto su funcionalidad económica, no en tanto si es bueno o malo. ¿No? Esa es otra cosa, porque además no todos los proletarios son buenos y no todos los burgueses son malos. Entonces, no es una cuestión ética. Y lo segundo es que no es tan cuestión de hipocresía, porque no hay consumo ético dentro del capital. Y todo lo que el capitalismo va generando en la historia es precisamente convertir en mercancía todo aquello que antes se consideraba sagrado. ¿No? Marx en el Manifiesto Comunista, por ejemplo, lo explica muy bien. Dice, las relaciones familiares tan valoradas antes hoy son relaciones económicas, incluso las relaciones sexuales, ¿no? Y esto justo estaba hablando yo con un amigo ayer y por ejemplo le decía, si uno revisa la historia, el trabajo sexual antes era considerado por los griegos, por ejemplo, una cosa casi mística. Las hetairas, ¿no? las famosas hetairas, ¿no? Era una cuestión de placer y a la vez de divinidad. Hoy se ejerce el trabajo sexual para conseguir plata. Claro, o sea, están como el grupo de las marginadas, ¿no? Claro, el deseo se transforma de algo espiritual, algo ideal, algo casi en la cima de los dioses, a convertirse en mero forma de cambio para conseguir dinero. Entonces se vuelve una mercancía. Entonces, así como el sexo se ha vuelto mercancía, el amor se ha vuelto mercancía, las actividades humanas se han vuelto mercancía en su nivel familiar y en todas las áreas se han vuelto mercancía. O sea, todos somos objetos, por así decirlo. Todos somos objetos. En el capitalismo no hay ética porque todos somos objetos. Existe un mercado laboral y en un mercado se intercambian bienes y servicios. Entonces, si tú vas a postular una empresa a trabajar, estás inscrito en un mercado laboral. ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué estás vendiendo tú como trabajador? Tu fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo y claro. Claro, eres mercancía. O sea, en este mundo y vales, tenemos un precio. En el Perú valemos 1.025 soles promedio, ¿no? Promedio. Bueno, vale nuestro trabajo, ¿no? Porque el tercer peor sueldo de Latinoamérica, ¿no? O sea, porque valemos en realidad mucho más, ¿no? Por el tráfico de oro. Sí, claro. Bueno, claro. Si te desmenuzamos, podemos que valgas más. Claro, un riñón menos significaría que... ¿Cuánto vale esta pipa, por ejemplo? ¿Cuánto vale esta pipa? Preguntémosle al botón de la última vez. El botón vale más. Claro. Sí, el botón vale más. Mi hígado, como es un hígado graso, ya no lo quieren como... No, separan la grasa para hacer jabón y el hígado queda para hacer ¿no? Para enchilada. Claro. Es que para la lenteja. Todo es mercancía. Todo es mercancía. Oye, qué interesante. Te iba a preguntar una cosa, Aníbal. ¿Cómo así tú llegaste a ser comunista? Porque tú te consideras comunista. Marxista. Sí. No comunista. El comunismo es una sociedad futura. Ya. ¿No? Podría declararme comunista, sí, dentro de lo que se considera la ortodoxia del marxismo, pero yo prefiero el concepto marxista porque abarca mucho más que simplemente decir comunista, porque el término comunista es muy mal entendido por la sociedad. Entonces, para evitar esa mala confusión, simplemente digo que soy marxista. Ok, y ¿cómo te diste cuenta tú de que ya
tenías esa inclinación hacia eso, porque yo también habré leído, mucha gente habrá leído eso, pero no se han quedado estancados ahí, ¿no? Es como, es parte de la historia, pero yo quiero continuar con otra cosa. O sea, Sí, pero claro. ¿qué pasó contigo para estancarte en esa ideología, Bueno, por así decirlo? primero que yo no siempre fui marxista, de hecho yo fui libertario. Inicialmente, liberal. Libertario. Sí, yo fui libertario. Hasta los 18 años fui libertario. No me digas que el profesor de Rueda fue el que te hizo cambiar de posición. No. Lo bautizó, dice. Ugarte me provoca otro tipo de cosas inarrables, Ok. ¿no? Pero Inarrable, eso, claro. no sé, ganas de ir al baño tal vez, pero no. Claro, pero exacto, Pero no cambiar de necesariamente. ideología política no. Eso Ya. sería darle mucha importancia. Iniciaste siendo libertario, dices. Sí, Ya. yo antes de los 18 era libertario. Yo había leído ahí en Ram, La Rebelión del Atlas y un montón de cosas. interesante. Sobre todo porque Ram es atea. Entonces yo era Claro. ateo. Me declaré ateo a los 15 años. Entonces todo ese tiempo, de 3 años hasta los 18. ¿Cómo así te declaras ateo? O sea, ¿a quién te declaras ateo? ¿O es como una ¿Cómo llegas a la manifestación propia? conclusión de que Dios no existe en No, esa porque no. época? Ojo, en esa 15 época. años, estamos hablando de 15 años, Sí, ¿no? claro, porque yo siempre fui muy amante de la lectura. Ajá. ¿no? Ya. Entonces, comparar lo que me venía de una formación católica con lo que yo leía en ciencia, en filosofía, me comenzó a crear dudas, ¿no? Ujú. Claro. Y al final el peso de la razón ganó más que mi fe. Claro, porque un ateo es el que niega la existencia de Dios. Sí, lo que pasa es que el tema con Dios es que no puede existir. Más allá de que exista o no, o que yo crea que exista o no, la realidad es que todo lo que nos dice la evidencia científica es no solamente que no puede, sino que no existe. Ujú. No es ausencia de prueba, es inexistencia de prueba. Y ese es el problema con Dios. Sí. Una cosa que existe deja pruebas, una cosa que existió dejó pruebas, y una cosa que existirá dejará pruebas. Pero Dios no dejó pruebas, no deja pruebas, y por lo tanto tampoco dejará pruebas en el futuro. Profe, Es inexistencia de comparte esa idea, profe. Usted siendo un cristiano evangélico, casi pastor ya. Casi. Un Mira, enviado de Dios. Hay una cosa interesante que uno puede encontrar, por ejemplo, en el origen de la vida de Oparín, ¿no? Que Oparín dice, hay un gran problema con la religión y es la explicación formal de la existencia de Dios, que es algo que no lo vas a encontrar de pronto en libros religiosos, sino que lo vas a encontrar de pronto como acercamiento a una manera de pensar en Descartes, por ejemplo, en Meditaciones Metafísicas, ¿no? O de repente en Agustín de Hipona, ¿no? En Confesiones. Pero casi siempre, si nos ceñimos desde la época positivista hacia arriba, la idea de la conceptualización en el estudio de la ciencia hace de que la ciencia misma deseche ese tipo de reflexión o pensamiento. Entonces la ciencia te dice, yo no puedo estudiar el alma, no puedo estudiar lo paranormal, no puedo estudiar la astrología, porque no son cosas a las que me dedico como parte de pensamiento. No las puedes ¿no? poner en un tubo de ensayo tampoco. Igual, Claro, como el entonces- inconsciente, ¿no? Como el inconsciente de Freud. Claro, diríamos, por ejemplo, para no ir en contra de y que no funen este video los católicos, los cristianos, los evangélicos, etcétera. Estimados amigos, más allá de la religión y de su fe, existe un constructo racional que también debería ser leído por ustedes y estudiado, y sin el ánimo de poder de repente malograrles la historia, ¿no? Me gustaría mucho que de repente por ahí puedan leer a Machado, que puedan leer al mismo Bunge, ¿no? Sobre estas concepciones, pero también es importante que toda persona que sea atea también vea la discusión No, que por existe supuesto, ahora, ¿no? Por supuesto, leer por ejemplo, a mí me encanta San Agustín, las confesiones. Claro, son muy buenas, muy bonitas. Fui, sí. como dice, estoy enfermo en la carne. Mi carne está Sí, enferma, sí. ¿no? Es como que era muy El promiscuo. pecado ¿no? de la carne. El pecado de la carne, Sí, exactamente. por supuesto, las confesiones. O sea, es muy, muy interesante. Yo lo decía Sí. antes de empezar la grabación que uno de mis mejores amigos es cura. Mm. ¿No? Entonces, pensamos absolutamente distinto sobre la existencia de Dios, pero nos llevamos muy bien porque amamos la filosofía y debatimos. Eso me lleva a algo importante que de repente podemos reflexionar, ¿no? Que es en qué momento el cruce o debate de ideas se vuelve una pelea de callejón, ¿no? Porque Una pelea personal. en los debates de pronto uno recuerda los tiempos de Luis Alberto Sánchez, los tiempos de Mariátegui, de Vallejo, de Ricardo Palma, y por ahí, bueno, incluso regresando antes a los debates sobre la independencia, incluso, ¿no? De los próceres, pero
¿En qué momento entonces crees o piensas de pronto en nuestra historia propia aquí en el Perú, el debate transgrede hacia un culto a la agresividad y al hominem y al hacia show, todo eso? porque en realidad yo diría que no solamente es en el Perú, sino es a nivel mundial. Hay una tendencia, como decía hace un momento cuando explicaba el tema del capitalismo. El capitalismo, al destrozar todas las formas formales en las que se instaura una sociedad y al volverlas mercancía, también vuelve el debate mercancía. Claro. Y en las redes sociales, un insulto, un ataque, una grosería Vende, ¿no? Sí, pues es ¿Cuántos cierto. millones genera esto? Es ¿no? cierto. O sea, Claro. yo mismo he visto, por ejemplo, que cuando tenía mi primer programa, que fue Contrahegemonía, donde entrevisté a un amigo que estudió historia en San Marcos, donde, o sea, los likes se veían, pero no eran tantos, ¿no? Entonces llego y me pongo a debatir con Ugarte y pues las Explotó todo. vistas fueron inmensas. A la gente le gusta el chongo, o sea, a la gente le Claro, gusta el sí, chongo. sí, es porque eso vende. Entonces el capitalismo nos ha mandado un producto. Ese producto es consumido y todos normalizamos el consumo. Eso pasa igual no solamente con las redes, sino con la propia televisión. Y me recuerda el debate que tuvo, bueno, la conversación que tuvo de Negri con César Hildebrand, ¿no? Que ambos coincidieron en que sí, y esta frase me gustó mucho, ¿no? Si el rating mandara, tuviéramos que estar todos en calzoncillos y en garrotes. Correcto. Pero Claro. ahí está la gran polémica, por ejemplo, entre si se debe generar una institución que norme el contenido o no debe generarse una institución Claro, que pero norme el contenido. en ese caso, por ejemplo, vende, digamos, el conflicto. O sea, si es que hay una mecha o una pelea, una discusión de ideas que ya pasa al tema personal, al plano personal, vende. Pero también ocurre eso sin que haya cámara. Y yo a veces me he puesto a ver que, Sí. ok, no estás de acuerdo conmigo, pero como yo siento que tengo la razón, entonces voy a imponerte la razón. Y yo creo que la gente es intolerante, alucina. Es que la intolerancia va a surgir precisamente de estas dinámicas del capital. Una de las cosas que entendemos los marxistas es que el sistema capitalista no es un sistema de gobierno, es un sistema de producción. Y como sistema de producción es un sistema de relaciones sociales. Entonces todo lo que involucra nuestra forma de producir y de trabajar se va reflejando también en nuestra vida cotidiana. Nuestra conducta. ¿Qué nos dice el sistema capitalista? Que es una libre competencia. Una libre competencia además encarnizada, sin bandera, donde todos atacan a todos y donde el más fuerte se debe imponer. Entonces, esa es la dinámica de producción y la dinámica de capital. Se extrapola y se convierte en dinámicas sociales. O sea, tú atribuyes parte de los comportamientos y las conductas que tenemos socialmente a un modelo económico Por que está supuesto. establecido. Por Qué interesante, supuesto. ¿ah? Qué interesante. ¿Qué Lo- opina de eso, Doc? Lo que pasa es que en la medida que nosotros evolucionemos en nuestra manera de pensar las relaciones de producción, vamos a ir entendiendo ciertas contradicciones que se van dando, ¿no? Muchas veces uno que ostenta un capital, que vive en condiciones muy por encima de la media de todos los que los rodean en una población en específico, nunca piensa en poder ayudar a los demás para que pueda crecer de pronto en educación, en cultura, en riqueza, hasta que se da cuenta que lo puede hacer, y cuando lo hace, de pronto los amigos de él muchas veces dicen: oye, ¿qué estás haciendo, causa? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces regalando libros, amigo? O sea, ¿qué haces formando bibliotecas? ¿Qué Claro. haces hablando sobre la vuelta de la filosofía a las escuelas? ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas, amigo? Pensar está mal. Pero ojo, ¿No? estas contradicciones se dan en cada sistema, ¿no? O sea, Claro. ahorita, obvio, estamos en un sistema capitalista y se están dando estas contradicciones, Pero pero también se dieron en el sistema feudal. Correcto. Y seguramente también se dieron en el esclavismo. Sí, sí. De Eso diferentes es- maneras, pero se dieron. eso es algo importante de poder de pronto decir, ¿no? Porque la gente piensa que cuando hablamos de esto, solo hablamos del capitalismo. No. El problema es mucho más atrás. Ajá, correcto. Decía Marx, no es la conciencia la que determina el ser, es el ser social quien determina la conciencia. ¿No? Por eso las conciencias, las formas en las que va pensando la gente alrededor de la historia va cambiando. La gente pensaba en el sistema feudal de manera diferente de lo que piensa hoy. ¿Pero por qué? Porque la forma en la que se producía, la forma de producción era distinta, y quienes ostentaban el poder en ese sistema eran otros, no los que ostentan el poder ahora. Por ejemplo, y esto va a ser muy polémico, con el tema del racismo, en especial viene desde sus raíces en el esclavismo. Se justifica
que yo tenga, por ejemplo, una persona afrodescendiente de esclavo en el sistema esclavista porque es un ser sin alma. No, esa es la justificación. Que no tiene alma, que Claro. como es esclavo no tiene alma. Claro, pero si tú ves Aristóteles, que es mucho más honesto, te va a decir, bueno, el filósofo necesita tiempo de ocio, pues, ¿no? Y si yo no tengo tiempo de ocio, no puedo pensar. Entonces, para tener tiempo de ocio necesito a alguien que haga lo que yo no quiero hacer. Y ese es mi esclavo. Entonces, lo que es una necesidad material, económica, se traspasa y se justifica diciendo es que él es inferior a mí, él nació para ser esclavo y yo soy superior. Claro. Ese es el no tener alma, pero es una justificación. Es nada una más, no es que sea justificación, una realidad. no es una realidad, Claro, es una es- justificación a un problema material, Claro. a una realidad económica. Son Y relaciones así de se poder. justificaba en el sistema esclavista, la forma en la que se justificó en el sistema feudal fue diferente y la forma que se justifica en el sistema capitalista es muy distinta. Por ejemplo, ahora es que todos los animales compiten, decía Peterson. Y es una naturaleza competitiva y entonces como la naturaleza es jerárquica, entonces el capitalismo es jerárquico. Y todos debemos vivir en jerarquías y por lo tanto hay gente que se muere y gente que no, pues Claro. piña. O sea, entonces- esa es la justificación, pero la realidad es que el burgués necesita trabajadores porque si no, no hay plusvalía y sin plusvalía no hay dinero, pues. Claro. ¿De Entonces qué vive? te volviste ateo a los 15. Sí. Como para retomar el Sí, sí, Nos me volví abrimos ateo a los demasiado. 15. Te volviste ateo a los 15. ¿Y cómo descubriste pues de que el comunismo o el pensamiento marxista puede ser aparte de lo que tú... ¿A qué edad lees a Marx, por cierto? A los 18. Sí. ¿Lo Yo entendías? tenía- ¿Lo entendías? Yo tenía algunas cosas. Complejo también, ¿ah? Sí, el Ah. Capital sobre todo. El Capital es lo Les- más Claro, Capital. son varios tomos. El Capital es lo más complejo en Marx. Yo tengo un tío que es marxista, el tío mayor, hermano mayor de mi mamá, que estudió sociología en San Marcos. Vale. Él es marxista. Habría que aclarar de pronto que leíste a Marx cuando todavía no eras marxista. Exacto. Porque esto es muy importante. Hay Pero gente... ¿cómo vas a leer a Marx sin ser marxista? Pasa, amigo. ¿En serio? Pasa. Ah, obvio. Hay mucha Obvio. gente que solo lee a Hegel o a Engels Ya. o a Lenin y ya cree que ya sabe sobre Marx. Y nunca ha leído a Marx. O sea, Es Ah. como leer, Ah. es como leer, como criticar el capitalismo sin leer a los autores del capitalismo. ¿Cómo Correcto. haces eso? y hay gente que lo hace. Por ejemplo, Ah, la mucha gente crítica, que la lo típica crítica Marx sobre el tema de la teoría del valor. Lo que critican muchos libertarios es la teoría del valor de Ricardo, pero no la visión que le da Marx. Ricardo dice las cosas valen por la fuerza de trabajo, sí, pero entonces esta tasa de acá tendríamos que ver cuánta fuerza de trabajo hay y eso es imposible. ¿Qué hace Marx? Dice, no, es que el problema está en que no es fuerza de trabajo individual, es fuerza trabajo social, el trabajo socialmente necesario. Lo que todas las fábricas de tazas se demoran socialmente para fabricar tazas. Eso es lo que se evalúa. Entonces critican algo que dicen que está en Marx, pero nunca estuvo en Marx, porque Marx ya había visto ese problema, lo soluciona y lo explica de otra manera. Entonces, ¿cómo critica, por ejemplo, el tema de la igualdad igual? ¿No? Se supone que los marxistas somos igualitaristas y esa es mentira. En la crítica al programa de Gotha, Marx dice a cada cual según su capacidad y a cada quien según su necesidad, reconociendo que las necesidades y capacidades son totalmente diferentes, por lo tanto no todos somos iguales. Claro, de hecho creo que el acto de escribir también tenía un valor por encima del acto de utilizar la fuerza física, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, lo que se llama trabajo intelectual y trabajo manual. Ujú. ¿No? Ahí hay diferencias, o sea, por eso es que digo, critican a Marx, pero no han leído a Marx. ¿No? Y lo mismo le pasa a mucha gente de izquierda, que Claro. no ha leído a Smith, que no ha leído a Ricardo, que no ha leído, y ni siquiera a los propios libertarios, pero quieren criticar algo que no han leído. Entonces, ¿qué estás criticando? Estás criticando la idea que tú te has formado de ese autor. Pero, Interpretación de ¿con, uno qué- mismo. ¿con quién ¿no? estás peleando? Pues Va- con un va- fantasma. Vamos a eso, ¿no? Porque si hay una fabricación de mayonetas innecesarias, ¿De qué? ¿De mayonesas? de mayonetas. No, mayonesa, bayonetas. no, ese es el podcast 2. Bayonetas. Y el siguiente con la de pollo. No, el arma con la punta, no es bayoneta. ¿no? Mayoneta. ¿En qué estás pensando, ¿Qué es Popper? bayoneta? weón? Una mayoneta es como una especie de muñeco. Marioneta. Es Marioneta. Sí, Marioneta. No sé de dónde escuchaste tú Marioneta. mayonesas. Mayonesas, ya, marionetas, marionetas. Ya, Por ya, Dios, ok. Popper, ¿en qué estás? Me he quedado así atrapado en el... Tienes 15 años y que eres ateo. ¿En qué estás, por Señor, favor? mucha mayonesa, inspector usted. Mucho me jala la marioneta. creo. Ya Tal quedó. vez. Pero si hay algo de lo que podemos hablar que es muy importante decir, es que la ausencia de leer
al otro y a la idea que de pronto uno construye sobre su propio pensamiento, debe ser algo que en la propia práctica de la lectura debía ser integrador, ¿no? Pero cuando entiendo que si tú no lees de pronto algo sobre para qué se construye, ¿no?, la idea de lo que estás haciendo, entonces ¿cómo es que vas a criticar algo? Y entonces Unejo tiene una gran cantidad prolija de publicaciones. De hecho, en muchas de ellas critican muchos aspectos que la gente ni pensaría criticar. Por ejemplo, Salazar Bondi critica la cooperación internacional en el correo de la UNESCO del 68, si no me equivoco, ¿no? Que es donde escribe también Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha gente, sobre todo aquellos que se dejan, y ahí voy al tema, ¿no?, a la emoción, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no entiende muy bien de qué va el pensamiento político, ¿no? ¿Sentiste, por ejemplo, que a los 18 años, que ya de pronto leíste a Marx, y yo creo que no fue tu primer libro, han habido pues algunos otros libros que te han motivado de pronto a descubrir a Marx, no solamente tu tío? ¿Cuál fue el primer libro de pronto filosófico que llegaste a leer por primera vez? Antes de Marx. Yo he leído un montón de filosofía, amo la filosofía. Ajá. Esta es lo que más ame, junto a la ciencia. Yo soy un científico frustrado, pero un filósofo de corazón. Entonces, bueno, uno de los primeros fue Meditaciones Metafísicas de Descartes. La apología de Sócrates. ¿No? Me gustó mucho la apología porque es una actitud de lo que se conoce como ética del filósofo. Claro. ¿No? Punto medio. Eran Sí. del punto medio. Y como estaba enamorado en esa Punto época, medio, también Sócrates. leí El banquete de Platón. Ah, el Fedro. Sí, entonces... O del amor, ¿no? Sí, del amor. Muy bueno. ¿No? La belleza también habla de... Te va a gustar muchísimo. Sí, tú que andas enamorado, Sí. deberías leer El banquete. Sobre todo cuando la otra vez creo que preguntábamos acerca de cómo era el amor griego, ¿no? Claro. Y se sexualiza mucho, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién se sexualiza? Además es una cosa bastante irónica, ya te voy a comentar. Resulta que todo el banquete es una reunión entre filósofos, Claro. su única gran finalidad es llevarse un flaco a la cama. Sí. Ah, man, ya, ese es el... Entonces todo el debate, Creo que es Alcibiades, ¿no? El sí, que se sí, van a llevar a la cama. todo el debate es para ver quién florea mejor. Ah, ya, pero todos eran hombres ahí. Sí. Sí, claro. Ya. Todos eran hombres. Todos eran homosexuales entonces. O es Sí, que sí, había... sí, se puede decir que sí. Ya. Claro. Entenderíamos la práctica como homosexualidad, pero no, Claro. no vamos a A profundidad. a Creo que profundizar. podría ser otro programa para hablar de los Sí, griegos. De los griegos, claro. otro programa para eso. Entonces el banquete, la finalidad del banquete era llevarse a alguien a... Sí, a- sí. Era ¿Quién mete como más tú, floro para llevarte era cigarros? como tú en la reunión de patas Claro. con una flaca y ver Claro. quién la florea mejor. Si eres heterosexual, claramente. Claro. Pues, ¿a quién te gusta? Realmente? Claro, El entonces- banquete era para eso. Eso era. Claro. ¿No? Profe se comió el banquete. Y esa es la diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Bueno, una cosa curiosa. Eso también leíste, o sea... Sí, el ya. banquete, apología, las meditaciones, ¿no? Y poco a poco fui escalando, ¿no? Había leído a Rand con todas sus deficiencias, me pareció muy interesante. A Nietzsche, ¿no? Algunas cosas de Foucault, Ujú. hasta que llegué directamente a O Marx. sea, tu placer eran los libros. Sí, siempre. Hasta ahora. Hasta Como ahora. Marco Aurelio de Negri, ¿no? Marco Aurelio de Negri. Tengo demasiados libros en mi casa. Tengo más libros que cosas. No sé qué voy a hacer con ellos porque un día voy a terminar durmiendo encima de mis libros. Tú eres sapiosexual, entonces. No siempre, pero No. me encantan los libros. Ya. O sea, si yo me enamoro de alguien, mínimo tiene que tener de esa persona algo de Para lo poder que pueda conversar, al menos, ¿no? Claro, Claro, claro. tiene O que ya haber en última conversación. instancia, pensamiento crítico. O sea, Ya. incluso yo he conocido gente con la que he tenido relación Ajá. que no ha leído mucho, pero tiene algo Curiosidad, que- de repente. Curiosidad. Claro. Y tiene la posibilidad La de predisposición. criticar. ¿no? Ah. De criticar cosas y decir, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser de esa manera? Y eso me parece hasta cierto punto interesante, ¿no? Claro. Más que la absoluta y completa monotonía. A ti por ejemplo, a mí algo que mucho me molesta es cuando alguien se pone en una posición intermedia y no se define. Ay, no, los tibios. Los tibios, Los ¿cómo me tibios. llegan al en una cosa coincido con mi amigo el cura. Y El él queda bien. Tiene una Los cita, queda bien, ¿no? Los queda bien. Él tiene una cita de la Biblia que decía algo así como Dios escupirá a todos los Ajá. a todos los que son tibios, ¿no? Y yo en ese caso me declaro católico. ¿no? En ese solo punto yo
soy católico. Y en otro punto eres En otros ateo. puntos no, pero en ese sí. Claro, En tú eres ese como yo- un género fluido, ¿no? Aquí Fluido, soy católico y aquí no. En la casa de mi tío soy marxista. Última vez te veo muy interesado en los géneros y la fluidez. ¿Qué sí, sí, pasa, sí, Popper? no, Estaba muy es preocupado algo- por el PrEP y... No, claro, es algo que me interesa bastante. Además, déjame Sí. decirte que Popper es una cosa. Una droga, es ¿no? una droga No, con que ese usan, Poppers es una droga. que usan los homosexuales. bueno, no solamente sé los por qué homosexuales, ¿ah? el nombre, ¿ah? Lo utilizan en las fiestas de electrónica, el rave también. ¿Has probado Popper? No. ¿Quieres probar? ¿Quieren probar? Guárdalo, guárdalo, por favor. No, Abre y dice, acá tengo uno, ¿de cuántas quieres? Claro. Era una de las drogas que queríamos hacerte sí, probar. pero- no, el Popper antes del programa, ¿sí o no? Antes del programa. Para que te sientes bien, ¿sí o no? Y para que se abra el culito. Por eso el colorcito de... Para estar como Popper. El Popper es una droga de efecto muy rápido, en realidad. 10, no has probado, ¿no? No. Pero los 10 segundos que jalas Popper, Ya. estás así como que todos los sentidos se te activan demasiado y las luces las ves más fuerte. Y de ahí ya te baja ya. Yo creo que es como el Rápido. programa, ¿no? Una vez que la gente consume popper ya no lo quiere dejar. hermano. Claro, también. ¿Te consumen? Sí. ¿Te consumen mucho? Oye, un día- ¿Eres una mercancía últimamente- consumible? Soy una mercancía consumible, ¿sí o no? Soy una mercancía sexualizable también. Por favor. También. Oye, sí. ¿verdad? Hablando de eso de poppers, si tu vida, Hablando de poppers. tu vida hasta los 18 años y más adelante siempre ha sido como que muy tranquila, siento yo, muy de libros. Sí, sí. Entonces, no has tenido como que una, o sea, ¿Cuándo fue tu primer debate, por ejemplo? tu primera vez pensé que ibas a preguntar. También. Claro. O sea, siempre has estado como que más interesado por lo intelectual, pero no sé, nunca te has revelado, pero a nivel, o sea, Yo he sido un rebelde medio raro, ¿ya? Ya. Que yo en el colegio era una persona muy rebelde y pobre de mis profesores. Yo ahora que los veo hacia atrás digo, claro. pobrecitos jóvenes. ¿Bulleado o has sido como que el raro del salón? No me podían bullear porque siempre tenía un carácter muy fuerte. Ya. Entonces, lo habían intentado muchas veces, pero yo siempre les he puesto O sea, límites. los desarmabas de pronto con el léxico, con el discurso, eras muy Sí, duro. En ese sentido. última instancia, una vez sí me agarré a golpes con una persona. ¿ya? Porque Ajá. yo Claro. tampoco es que le escape a los golpes. Claro, En claro. última instancia, Claro. si la razón no se puede, Claro. habrá otras formas. Yo pensé que iba a pasar con el profe, ¿ah? Sobre ruedas. Yo estaba No, hasta el último. es ahí. que mira, incluso tú tienes un debate también donde debates con un transexual, creo que es, ¿no? Val. Ya, Val, donde Val, te sí. tira un pelotazo, algo te tira en la cara. Te informaré que Val y yo habíamos planeado eso. Ah, ok. fue planeado. Sí, show. Sí. Es Cuando que te iba a tirar un libro. Val tenía- Por ejemplo, este es planeado. ¿eh? Val tenía que infiltrarse en la derecha Ya. y necesitaba a alguien para sacrificar. Oh, Ah, o sea, no puede entonces ser. hay debates que son planeados. Fue el Harry entonces. Potter. En ese momento sí. Fue el Harry Potter. hermano. Pero en otra Eh, situación, por ejemplo, si yo Por reacciono ejemplo, mal. lo que pasa es que Ya. Val, y eso lo voy a subir en unos días, tengo una entrevista con ella contando ese caso. Ajá. Val sufrió un tema muy personal de ella y necesitaba infiltrarse en un sector. Ah, entiendo. Entonces, Ya. ¿cómo te ganas la confianza del enemigo? Claro, estando ahí, pues siendo su Sacrificando amigo, sacrificando. a un enemigo. Ya. Una labor de inteligencia. Obvio. ahí. Entonces, el cordero para el sacrificio fui yo. Y Ya. eso es lo que se logró. Claro, No, claro. Nadie sospecharía si alguien le tira Yo me algo sorprendí. A ti te claro. tiran un pelotazo, yo me paro. Fue un y... sapito, de hecho, un sapito chiquito. No, cualquier cosa, ¿no? Pero se notó que sonó Fue- porque. Es que era un sapito de hule. Ya. Ya. Y ella lo lanza. Eso habíamos coordinado todo excepto el sapito. Ya. No, eso sí fue improvisado. O Claro. sea, Vale. yo creo que se metió en el personaje Val y dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, le Sí. tiro algo y lo lanzó. Y he visto varios debates, de pronto, algunos alturados. Por ejemplo, el de Capitán Perú me pareció un debate muy alturado. Sí. Sobre sí, la sí. pluriculturalidad, multiculturalidad. Pero sí, claro, hay otros que yo diría, mejor no lo vean, chicos. Y yo con Capitán tengo muchas diferencias ideológicas, pero debe ser de los mejores debates que he tenido. Sí, ¿En serio? sí, sí. Con Sí, Capitán. sí, lo vi. Sí. Sí, lo vi. Y además creo que he tenido muy malos debatientes también. Sí. Yo siempre he querido debatir de una manera más formal, pero no he encontrado con quién. Yo animo a toda la gente que va a ver este podcast que, por un lado, tengan la tolerancia de sentir esto, ¿no? De
si Aníbal dice que no ha debatido todavía a alguien a su altura, significa de que haya alguien que más allá del hate que tires, de los insultos que tires, de las acusaciones personales que tires, tengas algo con qué debatir. Preparación cultural. Ojo, yo creo que te lo dije a ti, creo que en algún momento ya lo ha podido asumir Aníbal. Yo estoy, obviamente, como tú, dentro del capitalismo, me considero liberal, no mercantilista, obviamente. No consumo mucho el tema libertario, aunque me parecen algunos planteamientos interesantes. Y creo yo que tengo amistades que también, por un lado, son empresarios, tienen su forma de pensar y de ver las cosas. Y cuando hacen algo incorrecto o negativo, se los digo. Igual con la parte de mis amigos progres, por la parte con mis amigos de pronto, digamos que sí creen que ha habido socialismo y comunismo y creen que de repente Maduro es en pleno ejercicio del socialismo, ¿no? Es la versión venezolana de Stalin, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que mientras el pensamiento no atrofie tanto tu conducta, creo que se puede llevar es que bien, ¿no? Yo más allá de lo que la gente ve en redes, por ejemplo, yo tengo varios amigos libertarios. Claro. Y converso con ellos. Claro. De hecho, 2 amigos libertarios míos también fueron amigos de Ugarte. Bueno, ya no lo son por temas que sucedió entre ellos, ¿no? Claro, imagino. Pero bueno, yo me llevo muy bien con ellos y hablábamos y conversábamos y nos sentamos a debatir. Muchas veces ellos me han invitado a comer y hemos salido a comer en una parrilla y hemos sentado mientras estábamos tomando vino conversando sobre lo errada que me parecen sus posturas y ellos de lo errado que les parezco yo. Disfrutando del sistema capitalista. Y estábamos felices conversando. Porque más allá de que podamos tener pues pensamientos completamente diferentes, nos llevamos bien y hay respeto y hay cordialidad. Claro. O sea, eso es imposible de no ver. Yo, como ateo, mi tía que falleció hace poco, el año pasado, que era una persona a la que yo amaba muchísimo, mi tía más cercana, era católica. Claro, pues no está con Dios, pero no existe. Y además, sí, por supuesto que no. Claro, falleció y segundo, era fujimorista. Sí, porque yo vengo de una familia muy fujimorista, además. Entonces, tú criticas mucho a Fujimori. Sí, yo soy completamente crítico de Fujimori. Entonces, sería pues absurdo que yo diga, bueno, ¿saben qué? No le voy a hablar a nadie. Porque no, pues. No. Habría también que decirle a los amigos fujitroles que hay un paraíso de libros importantes que podrían anteceder un discurso más prolijo y no la coprolalia que siempre se ve, ¿no? Cuánta belleza en su palabra. Usted se ha vuelto momento excelso del podcast. Hay gente que dice cosas, pero a veces no tiene sentido lo que dice, solamente decora con palabras cultas lo que va a decir, ¿no? Yo diría que, y yo voy a ser el más polémico en esta parte. Es el acuñismo, ¿no? yo voy a ser el más polémico en ese punto del fujimorismo y voy a decir que ¿qué cosa es el fujimorismo? No es un ismo, porque un ismo es un pensamiento. ¿Qué propone el fujimorismo? Eso es interesante, por ejemplo. Porque el marxismo no es... podrías quitar a Marx y te quedaría el materialismo dialéctico, por ejemplo. Claro. Y las propuestas, ¿no? Socialismo, comunismo y todo lo demás. La teoría del valor, incluso. Incluso para el otro lado era, vamos a ser buenos con el sistema capitalista. Tú le quitas al capitalismo, a Adam Smith el nombre y queda la teoría del capitalismo. Le quitas a Menger el nombre y queda la teoría del capitalismo libertario y así sucesivamente. Claro. Pero, ¿qué es el fujimorismo? Quitas a Fujimori. ¿Qué propuesta teórica tiene Fujimori? ¿Cuál es la propuesta ética de Fujimori? ¿Cuál es la propuesta antropológica de Fujimori? Claro. ¿Cómo define Fujimori al hombre? ¿Cómo define al ser? ¿Cuál es la problemática social del Perú según el fujimorismo? ¡No existe! Claro, a lo que va, creo, lo que dices es lo que de cierta manera el aprismo representó en algún momento en Luis Alberto Sánchez. Claro. Que cierto... O sea, había ahí escritura prolija, ¿no? Claro. Pero si yo quiero leer algo y entender el aprismo, el imperialismo del APRA y libros así, lo voy a encontrar. Pero en el caso del fujimorismo, ¿quién sería su representante intelectual, no? Porque no entra ahí Hernández Soto, por ejemplo. ¿Tudela no es fujimorista? No sabría decir que si eso no... Tudela? Francisco. Al más antiguo. Tú eres fujimorista, pues, ¿no? Claro, pero, o sea, a eso no es como una camiseta más que una lo gracioso ideología, es que han habido fujimoristas muy listos, ¿no? Marta Hildebrand, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, contribuciones del fujimorismo a la lengua.
Claro. No. El Fujimorismo es además un rejunte de personas con diferentes camisetas que han ido pasando de un lado a otro. Marta fue muy cercana al gobierno militar de Velasco y después se volvió fujimorista. ¿Por qué? Porque ella misma dijo en una entrevista que le gustaban las dictaduras. Entonces, sí, por ejemplo, si Pedro Castillo hubiera sido un dictador y Marta hubiera estado en el poder, seguramente también hubiera sido seguidor de Pedro, porque le gusta el orden y le gusta la dictadura, así ya está. Hay una forma interesante de cómo se va conformando estas alianzas en el Congreso que revelan un poco lo que dices. A mí me interesaría mucho de pronto, y esto es como para aquellos fujitroles que intelectualmente creen que están en la capacidad para poder rebatir ello, y déjenlo en los comentarios de pronto, ¿cuáles son los libros que el fujimorismo ha constituido intelectualmente que son herramientas poderosas para definirlo como ideología? Me gustaría conocerlos porque yo tampoco no... O sea, y eso que si lo vamos a relacionar al tema capitalista, no he podido observar ello, ¿no? Y no vale Hernando de Soto, porque Hernando de Soto es anterior a, sus libros son anteriores a, que haya sacado ediciones después de, es otra cosa, que haya participado en el gobierno fujimorista al inicio es otra cosa. Pero... hay una cosa que, por ejemplo, la prensa te ha criticado mucho, que me gustaría también aclarar un poco, ¿no? El tema de ser autodidacta, ¿no? Sabemos que hay muchas personas, tanto en el medio, incluso muy importantes intelectuales, que de pronto son autodidactas, que no han sido tan golpeados como te han golpeado a ti. O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí con respecto a tratar de buscar una manera de decir, no, esta persona no representa lo que es porque ha mentido en eso? Por la San Marcos, creo, ¿no? Claro, entonces me parece algo bajo, o sea, de por sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, primero hay que ver de dónde viene la noticia. La noticia viene de Willax. Vale. Quienes sacaron la noticia fue Willax. Sin contexto alguno, simplemente dijeron, bueno, esto es lo que hemos encontrado y esto debe ser así, y crearon una narrativa a partir de ello. Claro, porque tú decías que eras estudiante de San Marcos. Nunca declaré específicamente sobre el tema, porque además cuando salió la noticia yo dije, bueno, crean lo que quieran, porque es más, cuando yo reviso, cuando me llega lo que había sacado Willax, comparé cosas que habían salido en, por ejemplo, El Comercio y también en La República. Y La República dice que yo tengo 3 carreras. Wow. No sé de dónde sacó. La República, 3 carreras. No, y en 2 universidades. En UPC, en San Marcos, ¿no? En todas. Entonces, pero que trató de sobresalir, que tu imagen sobresalga. Yo no sé de dónde sacaron eso, por ejemplo. Nada. Entonces, yo lo que dije cuando salió esta noticia fue, bueno, que digan lo que quieran. Claro. Si dicen que estudié, que no estudié, que lo digan. O sea, pero... no importa. Que se quede ahí. Eso es lo que siempre quise. Y por eso es que nunca declaré sobre ese tema. Ajá. Ahora, ¿por qué lo hicieron tan grande? Yo supongo que es porque, como te comentaba a ti, profe, antes de empezar a hacer política, yo tenía un programa que se llamaba Contrahegemonía, que era un programa cultural. Yo entrevistaba ahí amigos de San Marcos, de historia, de filosofía, de temas de otro tipo. Llega Castillo al poder, yo decido virar la línea del programa porque consideraba que la prensa no estaba haciendo un trabajo adecuado. Ajá. Y esto es por mi lado como gramsciano, ¿no? Gramsci se centra mucho en la idea de la hegemonía y que parte de los pilares de la hegemonía es la prensa. Entonces la prensa tiene una labor, la labor de llevar, expresar lo que quiere la burguesía o lo que quiere el proletariado. Entonces ya había una prensa burguesa y yo quise hacer otro tipo de prensa. Sientes que te funaron por eso. La contra. Sí. Pero ¿querías ser la contra porque tú compartías ideas o solamente por dar la contra? Lo llamaban prensa. Yo soy marxista. Te decían prensa independiente, ¿no? Prensa alternativa. Prensa alternativa. Prensa alternativa. Y el problema fue porque, bueno, yo logré llegar a entrevistar al doctor Aníbal Torres. Sí lo vi. El mueble, ¿no? Sí. Entonces, esa entrevista no les gustó. La primera, que además Torres no les había dado entrevista a ellos. Pues, creo que criticaron porque fue como una adulación más que una entrevista. ¿No? Sí, supongo yo que no les gustó. Yo sí critiqué. Lo que pasa es que yo no iba a criticar lo que ellos querían que yo critique. Ellos querían que yo lo critique por lo mismo que ellos estaban criticando. Y yo en esa entrevista que duró 2 horas, les critiqué, por ejemplo, sí le hablé del tema del hermano, que supuestamente había obtenido dinero de parte del Estado. Pero las críticas más centrales fueron los que el público a mí me decía que critique. Por ejemplo, ¿por qué no se había cerrado el Congreso? Porque el público que me seguía a mí quería la disolución del Congreso y era además el público que apoyaba a Pedro Castillo. Ellos pedían la disolución del Congreso.
Entonces veían que el gobierno no estaba cumpliendo con la disolución del Congreso, no estaba cumpliendo con el tema de la Asamblea Constituyente y no estaba cumpliendo con otra serie de cosas que la gente que me sigue a mí quería. Entonces mis cuestionamientos eran en base a lo que mi público me exigía. Entonces yo agarré, me senté y le dije, ¿por qué no se ha disuelto el Congreso? ¿Por qué no hay Asamblea Constituyente? ¿Y por qué no hay todas estas cosas que la gente quiere? Es más, le cité a Maquiavelo, porque él me dice, no, pero es que no son las formas. Y yo le dije, bueno, Maquiavelo diría que la política no es así, no es ética, se tiene que hacer. Y me dijo, lo vamos a pensar. Eso es lo que me dijo, y está en la entrevista. Entonces, ellos querían que yo haga lo mismo que ellos, y yo no iba a hacer eso, porque no es mi línea. Mi línea editorial no tenía por qué estar dirigida por la gran prensa. Porque yo no trabajo para ellos, no soy parte de ellos y no tengo la misma ideología política que ellos. Okay. ¿Alguna vez te invitaron a pertenecer a la prensa tradicional? No. Y esa entrevista que tuviste con Aníbal fue una de las últimas entrevistas, entiendo. No, fue la primera, de las primeras. De hecho... ¿Cuánto duró tu programa? 2 horas, ¿no? No, tu programa fue bastante tiempo. Bastante tiempo. Luego de esto, de la entrevista a Torres... ¿Fueron años, perdón? ¿Cuánto? 2 años. 2 años. 2 años. En el 2022 sí. Se acabó, me dices, ¿no? No, Prensa Alternativa se acabó en 2022, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminó eso? Eso lo voy a contar al final. Luego de esto, nos invitan a un grupo de personas, de comunicadores de redes, a Palacio de Gobierno, a una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa hay otro problema donde una chica, creo que de Canal 5, no me acuerdo bien, atacó a una compañera que ya se había ido. Esta chica había hecho una pregunta, ella se tuvo que ir y lo que yo recuerdo, y está textual ahí en un video que hay, ella dice, ¿qué clase de prensa usted ha invitado aquí? Le cuestiona a Torres. Eso me molestó mucho porque la chica ya se había ido. Y me pareció una cuestión de bajeza que ya se refiriera así a alguien que no estaba presente. ¿Y esa chica era de qué prensa era? Era también de un medio alternativo. Alternativo. Sí, yo defendí y le dije, bueno, se puso a llorar la prensa burguesa y eso salió en todos los canales. Es en ese momento en el que los problemas empezaron de manera fuerte, ¿no? Beto sacó un reportaje mío en su canal, ¿no? O sea, digamos que esa entrevista activó como que activó el choque. La ciña de la prensa tradicional y ahí comenzaron a atacarte. Es más, hasta creo que sacaron una parodia tuya. Sí. Ya, creo que tú estás... Un intento de comediante. Carlos Álvarez creo que lo hizo, ¿no? Un intento de comediante. Pero, ya me acuerdo. Y tú lo criticaste, dijiste que lo hagan, ¿no? Yo prefiero comediantes como Popper. Genial, tienen mejor creatividad. Gracias. Bueno, igual es una parodia. A mí me preguntaron, por ejemplo, si me había molestado la imitación. No me molesta la imitación, me molesta el pésimo imitador. Hubiera preferido un imitador de calidad. ¿No? Uno más creativo, porque además yo siento que... Sobre las cosas que decía, ¿consideras que no eran, digamos, cómicas o eran más ataques? No, lo que pasa es que no tiene creatividad. El tipo sabe que yo soy gay y entonces hizo una parodia de un clásico homosexual. Pero esa parodia está repetida y la ha usado tantas veces y yo, si le quitamos la ropa que supuestamente se parece a mí, es Pablo Guerrero. Y si se la quitas, es otra persona. Y son todos los personajes genéricos, dices. Claro. Personaje genérico. Entonces, si eso es tu mayor capacidad para hacer chistes, dedícate a otra cosa. Pero antes de ese ataque, digamos, de la prensa tradicional, ¿tú ya habías sido criticado por este punto de las marcas? No. Eso fue mucho después. Sí, eso fue. O sea, fue a raíz de esto, entonces. Sí, a raíz de esto. Y tal vez una de las cosas que más les molestó fue también un momento en el que en Canal N estaban hablando en un programa que se llamaba Enfoques Cruzados sobre la prensa alternativa. Pero no había nadie de prensa alternativa. Estaba Cecilia Valenzuela y estaban otras personas más. Yo conseguí el número de Canal N y lo he dicho públicamente. Mi intención no era estar ahí. Mi intención era escribirle a la productora, decirles que queríamos derecho a réplica. Y yo pensé que no me iban a contestar, iba a tomar la captura y lo iba a subir a Twitter. Así de malo soy. Evidencia. Pero se me adelantaron. Vieron el mensaje, me dijeron, está bien, te vamos a dar el derecho a réplica, y me llamaron. Salí en vivo y creo que les molestó que yo le recordara a la señora Cecilia Valenzuela que la gente en Facebook le da me divierta a todas las publicaciones de Perú 21, ¿no? Y que la credibilidad de la prensa burguesa está en decaída. No le gustó eso, que me cortó la llamada.
me cortaron, primero me bajaron el volumen de la voz en vivo y luego me cortaron la llamada. Dime, el traslado del hate de las redes sociales lo has sentido de pronto en un mundo real, el mundo físico? Bueno, pero antes de llegar a ese Mitad, tema, mitad. yo quisiera saber, porque ya se ha hablado mucho de que te han hateado porque no has estudiado aquí, por básicamente tu biografía, O por el pensamiento. tu preparación académica. Académica. O sea, ahora creo que ese es un buen momento como para decir cuál es realmente tu preparación académica. Lo voy a seguir dejando al aire. No ves, amigo. Por favor. Pero ¿Por ¿por qué qué no? Es el misterio. Es el misterio. A mí ¿en me gusta serio? el misterio. Pero quizás eres más autodidacta que ¿no? Que... Sí, por supuesto. Claro. O sea, por ejemplo, Sí, es he verdad. leído física teórica. No, yo no he estudiado física. ¿De dónde voy a estudiar física No, yo? pero a veces creo que te da la licencia tener, ¿no? Bueno, tú debes saber, estás en el tema académico, ¿no? Yo creo que ahí habría que aclarar algo para aquellos que solamente piensan que la educación solo existe como escolaridad o educación formal, ¿no? En el universo educativo existen 3 tipos de educación. La formal, que es institucionalizada, Ajá. la no formal, que es comunitaria y que involucra socialización. Y socialización tiene que ver con el elegimiento de la cultura y por lo tanto también de una autoeducación. No, claro, pero mira, los papers que tú lees, por ejemplo, o Ya. sea, tienen, o sea, detrás el respaldo de una saber, comunidad. de saber de quién viene, ¿sí o no? Claro. O sea, a eso me refiero, ¿no? Que a veces, Lo que pasa es que, a ver, Claro, también leo a el gran Mariate y problema- Mariate también por tiene ejemplo, un ¿no? problema. Si un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero civil con título de ingeniero civil dice una estupidez, o sea, va a decir, puta, que así son los ingenieros, ¿de dónde es ese ingeniero? Entonces, la no, pero caída va a ir en hacia... en el Perú pasa completamente. Claro, ¿no? claro, No se, o sea- no se cayó, se desplomó. Claro, por sí. ejemplo. Aunque son colegiados. eso dice que no está mal planteado, ¿ah? o- Son palabras O técnicas, los ¿no? chocolates No se que no entendió. son chocolates y las leches que no son leches en el Perú, que Claro. es de toda la O vida. sea, me voy al hecho de que Pero la sociedad el valora gran mucho problema- el tema de los títulos, de las etiquetas, ¿sí o no? El gran problema aquí, sobre todo en el Perú con ese tema, va relacionado a que hemos asociado la educación universitaria con un cierto respaldo Intelectual, ¿no? intelectual. Sí, pues. Y no siempre es así. Claro. No siempre es así. Y dicho sea de paso, por ejemplo, todos los trolls que dicen que, bueno, no estudié, no hice nada, ya, ok. Claro, Pero igual eres es peor, joven. yo diría Ya. que ese argumento es peor. Porque Ya. si una persona que supuestamente no tiene educación puede criticar Y te a está una dando persona batalla. que la tiene, Sí. Y a veces te revuelca, ¿no? por ejemplo, Exactamente. estaba la congresista Adriana Tudela una vez y lo hablé en mi programa, donde decía que la Asamblea Constituyente era antidemocrática, pero ella se olvida de los principios rusonianos, donde la Asamblea Constituyente es la máxima forma de democracia. Entonces Claro. no puede ser como una abogada Imagino que no leyó esa parte, que ha ¿no? En estudiado teoría constitucional del tantos Estado. años Claro. y que en una de las mejores universidades de Lima puede decir una cosa que va contraria a todos los principios del derecho. Sí. O sea, Claro. y se supone que yo no he estudiado Derecho. Entonces, bueno, ¿cómo es que una persona que no ha estudiado Derecho y que no ha estudiado absolutamente nada en su vida puede irse a un libro y encontrar un texto que dice claramente lo que yo digo? No tiene sentido. Oye, también hay que tener concha de, por ejemplo, hay que tener concha de decirle a alguien, oye, pero tú no has acabado, cuando la persona que está conduciendo ese programa tampoco es periodista, ¿no? Tampoco es periodista. ¿Quién le va a- Claro. En el Perú nadie es periodista. Claro, claro, O sea, no, Rosa sí. María Palacios es abogada. Beto tampoco, ¿no? Beto tampoco. Beto Sí, tampoco. sí, sí. Sí. Bailey abandonó Derecho. Sí, también. ¿no? No la terminó. O sea, la mayor parte, y además lo irónico es que la mayor parte de nuestros líderes de opinión, Ujú. los que se sientan y los que ganan miles, nunca han tenido un solo título. Entonces es la cosa más rara. Y es Claro. porque, como dije, les molesta lo que yo dije, Ujú. no les gusta lo que yo dije. Por eso es que no me invitan a Ganar N, ¿no? O sea, sí es... Ahora, imagínate la otra situación donde realmente hayas dicho algo valioso para ese sector. Ah, seguramente estaría Aníbal, invitado. ¿no? Sin estudiar, o bueno, sin ser tal cosa, es un genio, ¿no? Sí, Tiene luces, claro, sería, ¿no? sería pues lo máximo, me aplaudiría. Claro, es- Si yo mañana cambio mi discurso y me pongo a hablar de libertarismo, Claro. seguramente todos los trolls me van a aplaudir y me van a decir, viva, vio la luz, eres un grande, eres un genio. Claro, ¿no? Ya No. hace rato era que cambie, ¿no? claro. Pero ahora, ya, por ese estigma, digamos, social que tiene la gente sobre ti, sobre lo que tú defiendes, ¿has sentido algún tipo de rechazo social por algunos sectores? No, en realidad, bueno, tanto rechazo como apoyo, ¿no? O sea, si bien el hate siempre se ve más, Claro. porque es mucho más visible, Claro. en la época en la que yo hacía más contenido y tenía el programa en el canal de televisión y también en la organización de Rimac Yacta, que salía por sus redes de ellos,
había mucho cariño de la gente que me seguía también. Claro. ¿No? Entonces, hay dos cosas. Además, estoy en Lima, ¿no? O sea, si yo me voy a Puno, vamos a ver a quién le tiran hate. Claro, correcto. Claro, también. O sea, la Sí. diferencia Sí. entre todos Es por la ellos y cercanía, yo pues, empatía. es que yo me puedo ir a Puno en plena protesta y nadie me va a tirar nada. Ahora, Claro. habría que preguntar también... A mí no me van a sacar en helicóptero como Oscorima. Claro. Por ejemplo. No te van a jalar el pelo. No, no me van a jalar el pelo. Como tirar caramelos. No, definitivamente. Oye, pero mira, tú, profe, ustedes saben Claro, esto, claro. ¿qué porcentaje de peruanos comparte una ideología comunista? No sé si hay Es que investigado no- sobre no- eso. No hay Muy porcentaje. Muy poco, es Muy demasiado Claro. poco. Lo que pasa es que habría que definir primero en algún tipo de encuesta o temas sobre la ideología política. No hay encuestas, o sí hay encuestas sobre eso. He visto algunos papers Algunos, pero- en comunidades académicas donde se dice, por ejemplo, si tú tienes una especie de cuadrante, ¿no? De tendencia hacia más los socialistas, Sí, claro. libertad, conservador. Eso sí hay estudios vinculados a tu pensamiento, ¿no? Hay mucha gente que no sabe dónde está tampoco. Pero decir cifras Como yo, por exactas. No, hay mucha Depende gente que en el desconoce. centro. Lo que pasa es que la gente no sabe qué es comunismo o marxismo. Claro. Claro. No sabe tampoco lo que es libertarismo. Se imagina, No sabe claro, lo que sí. es tal cosa, tal cosa. Entonces, Claro. para hacer estas encuestas, lo que hacen es preguntar cosas muy sencillas. Ajá, Por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo con que los millonarios se hagan más ricos y los pobres más pobres? O la clásica pregunta, ¿no? Si tú tienes 2 casas, ¿no? ¿Compartirías una de tus claro, casas? o sea, Y esas todos. preguntas como que dice, oye, pero ¿qué te metes con mi casa, weón? No, es como que Claro, pregunta ya que claro. la respuesta es automática, ¿sí o no? Es automático. Claro. Porque tú, como dices, el capitalismo ya nos hace actuar de alguna forma. Sí, claro. Obviamente, si te preguntan eso, va a decir, voy, pero me voy O a sea, ir, este hombre. no me vuelve, y lo digo de nuevo, ¿no? No me vuelve comunista el hecho de ser un empresario que tiene la idea de donar una biblioteca porque ve que no hay biblioteca en ese lugar, ¿no? Y no me vuelve capitalista el hecho de decirle al gobierno que nunca se ocupó de eso y ahora el mercado se va a ocupar como parte de la plusvalía que he ganado de pronto en el ejercicio de mis funciones como empresario. Claro. O sea, ahí la gente que creo que está muy polarizada y justamente por este tema de la lectura. ¿Qué lee en el Perú la gente? Habría que decirlo bien, porque según los estudios leemos más que Colombia. Pero el tema es, Que lee. ¿qué lees? ¿No? O sea, Sí. si solamente a nuestros adolescentes y niños los educamos en literatura, ¿no? Los educamos en novelas Leyendo, y cuestiones de ficción, que está bien. O sea, Juventud en nadie éxtasis. dice que no leas eso, sino no solo eso. Habría que darle la oportunidad, por ejemplo, en religión, los cursos de religión y etcétera, que sé que los curas, por ejemplo, estudian mucho la cultura, historia de la civilización, conocen de diferentes culturas y Exégesis. doctrinas en el mundo. ¿Por qué no hablar, por ejemplo, sobre la naturaleza de las culturas y de las religiones que existen en el mundo y que termines tú eligiendo de pronto la que mejor te parezca a ti, de pronto La que mejor se adapte a ti. la que mejor se adapte. Claro. Ahora, con esto no quiero decir que estoy yendo en contra de todo el público católico que va a hacer hate por este comentario, ¿no? Hoy día yo he venido a que digan cosas funables, ¿no? Perdonen, yo llego acá y acá No, todos que el profe tiene un... toman Este es tibio, posturas pe, este es tibio, funables. pe. Todos toman posturas funables. De acá van a decir que Oye, es mi pero- culpa. Oye, pero hablando de eso de no cómo promovemos la lectura y qué leemos sobre todo, también está muy anclado a lo que hace un momento estábamos diciendo de que a la gente le gusta el morbo, ¿no? Sale Alex Broca diciendo, no, o sea, o salen los defensores de Alex Broca diciendo tal cosa de que él es el malo, él realmente no fue el malo, fue el bueno. Y por eso leen el libro. les leen el libro, ¿no? Yo ¿Cómo lo se he llama? leído. Canto al dolor, Canto al dolor. Yo lo he ya. leído. Es un libro Sí. muy interesante como novela, ya. Debería ser reformulado y todo, pero es una novela, o sea, de ahí que vayas ¿Pero a tú crees conseguir. que verdaderamente Alex Broca lo escribe? Dicen que sí. No, Ah, bueno, ¿tú no está crees tan que mal sí? escrito que puede ser. Ah, ya. No, o sea, pero... Yo creo que puede ser más una entrevista, ¿no? Puede ser una entrevista Sí, traducida. también puede claro. ser una entrevista Se le han dado forma de... No, pero me voy al hecho pero de... es- me voy al hecho de que realmente motiva la lectura del peruano morbo, promedio. claro. El morbo. El morbo. Todo el país leía un libro simplemente por morbo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos Porque han leído me antes de ti? interesa. Del inválido con la, ¿no?
Bestseller, los bestsellers son muy Ah, leídos. claro. ¿Cuántos leen otras cosas, no? O sea, Claro, se promueve poco la lectura padre rico, crítica. padre pobre. Rico padre, la vaca, ¿no? La vaca, ¿Quién se ¿no? llevó El mi queso? secreto. ¿Quién se- Zonas erróneas. el secreto, el Susana Cerrón. Las No, pero 40 Tus Zonas leyes Erróneas es del buena. poder. Es buena Tus Zonas Erróneas, yo la he leído. O One sea, Dyer. hay Bueno, buena. cuestiones que se lee. Bueno, mi mamá leía recetarios de cocina también, ¿no? Claro, no claro, necesariamente es una lectura adecuada. Mira, la comida aquí en el Perú es tan rica que tú no sabes qué comer y cuando pruebas te gusta y desarrollas un sentido por lo rico, ¿no? Por el gusto. Igual es el libro. Cuando tú vas probando diversas lecturas, diversas editoriales, diversos autores, te vas dando cuenta de que no existía solo lo que defendías y muchas veces se cae y no tengas miedo a abandonar esa parte, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que todo lo que Estacio plantea pueda ser de pronto correcto. En algún momento el razonamiento puede fallar, porque todos somos falibles, ¿no?